Patagonia Economía y Negocio, estoy con Enrique Seguas, un gran opinólogo, sí, la verdad. La gente del interior te ve por C5, ¿ahora estás en qué canal estás ahora? No, yo estoy en la radio, Radio del En la Mundo, radio. pero bueno, No, pero te en hemos las visto en varios televisiones estoy en programas. varios programas. Sí. Enrique, a ver, un pantallazo. Octubre 2000, próximo octubre. En el sur se ve distinto, se vive distinto, las tensiones políticas existen. Uno dice, ¿qué puede llegar a pasar después de octubre? Yo quiero saber, para la gente, el ciudadano común, ¿le puede modificar mucho el cambio de octubre? Si es que se mantiene la paso, ¿no? Yo creo que sí, porque estamos en un momento complejo de la economía argentina. Para el ciudadano común tiene dos problemas. Primero, que ya este tipo de cambio real, o sea, este precio del dólar descontado a la inflación, ya no genera empleo, ni inversión, ni crecimiento en la industria argentina y en la generación de empleo privado. Y alterarlo sin un programa no es posible. Entonces vamos a vivir 2 próximos años de una transición muy complicada hacia un nuevo gobierno, en un contexto que, si los resultados de las encuestas se concretan en la elección, vamos a tener un gobierno muy debilitado, ¿no es cierto? Y un peronismo que va a tener que dirimir su crisis interna o sus nuevos liderazgos, y políticas no peronistas que van a tener la chance también de presentar sus liderazgos. Entonces, estamos con Artemio López, un excelentísimo consultor, renombrado. Este debate fundamental que acabamos de pasar acá en el IAF, ¿cómo lo vio? Bueno, me pareció un debate muy interesante y muy didáctico, porque se pusieron en forma dos modelos de país, claramente. Uno en cabeza de Alberto Fernández y Gabriela Michetti, de conservador, de centro derecha o de derecha abiertamente, y el proyecto nacional que se despliega desde 2013 defendiéndolo el senador Pichetto. Eso quedó absolutamente claro para todos los que estábamos ahí. Las adhesiones por uno y otro lado, bueno, estuvieron divididas, pero la verdad que se explicitó de una manera transparente cuál es el eje de corte de aguas de la política argentina, de manera absolutamente contundente. ¿Y este debate que se puede repetir en Buenos Aires o en otro lado, o solamente en este tipo de institutos? Sí, es muy bueno. Yo creo que sería bueno que se repita no solo en Buenos Aires, sino en el conjunto del país. Sería interesante impulsarlo. Creo que hay una corriente de opinión interna en todas las fuerzas políticas, incluido el oficialismo, de que en el debate de ideas se consolidan las posiciones propias, y obviamente también los adversarios al modelo nacional piensan lo mismo. Por lo tanto, soy optimista. Creo que estos debates van a poder comenzar a existir a nivel nacional. Una pregunta desde el desconocimiento que pueda tener usted sobre la provincia del Chubut. ¿Cómo vio, cómo pudo evaluar este cambio de la decisión política que hace poco con Das Neves lo dio en las primarias? Bueno, yo creo que ahí hubo varios factores. Por un lado, el gobernador Das Neves fue un gobernador que tuvo un despliegue en términos de imagen positivo importante. Nunca la figura de Das Neves estuvo impactada de manera negativa plena. De hecho, cuando perdió las elecciones por muy pocos votos. Y por otro lado, creo que el nivel de conocimiento del candidato oficialista no era el adecuado, y me parece que le faltó más despliegue a la campaña. Hubo poco tiempo para desplegarse provincialmente, pero bueno, en esa combinación, más allá de las cuestiones puntuales y estructurales que puedan existir con respecto a la política nacional, ¿no? ¿Usted cree que la tendencia se va a repetir ahora en octubre? A nivel nacional, a provincial no sé si tienen los datos de Chubut. No, yo creo que a nivel nacional la tendencia se va a repetir. Va a mostrar una fuerte mayoría por parte del Frente para la Victoria, en torno a los 32 puntos de voto, y la segunda fuerza, una distancia récord para la democracia, después de 2005 va a ser la más importante, que va a ser Sergio Massa, por el peso del impacto de Provincia de Buenos Aires, que va a estar en torno a los 15 puntos, con una distancia de 15 y 16 puntos con respecto al Frente para la Victoria. Hay que entender que esa distancia de 16 puntos desde el 83 es la segunda más grande, es el equivalente a todos los votos que va a sacar Massa, con lo cual luego en tercer lugar va a estar el Frente Cívico y Social en torno a los 8 puntos, la UCR en torno a los 6 puntos, el de Narváez, que está bastante erosionado, en torno a los 4 puntos, el PRO va a estar también discutiendo en torno a los 4 o 5 puntos nacionales, quizá un poco más, y van a estar discutiendo el PRO de Narváez y el Frente de Izquierda con Altamira, a ver quién constituye la quinta fuerza nacional, Macri, Altamira o de Narváez. Otra pregunta, de la Patagonia, de Chubut, ¿qué conoce? ¿Qué conozco de Chubut? Sí. No,
No conozco la provincia. ¿No conoce? No, es un déficit que tenemos que cubrir. Justamente estamos viendo de hacerlo urgentemente porque es una de las provincias más hermosas de la Argentina, no me cabe ninguna duda. No solamente por el paisaje socioeconómico y muy potente en términos económicos y sociales también. Está invitado ya a Puerto Madryn, nos pondremos en contacto. Tenemos muchos amigos en Puerto Madryn, periodistas. ¿Cómo se llama? Poetas, ella es poeta. ¿Cómo se llama el periodista amigo tuyo de Puerto Madryn? De Chubut. Cristian Aliaga. Cristian Aliaga, que tiene un periódico también en Chubut, y yo he hecho varios reportajes, pero que vive en Lago Puelo. En Lago Puelo vive. Nos comprometimos con él en ir a la provincia. Estamos con Daniel Arroyo, esto es IAEF, Patagonia Economía y Negocios. Daniel, bueno, ante todo, gracias por recibirme acá y cruzar unas palabras. La pregunta que me surgió de tu muy buena exposición, esos 4 millones de cuentas propistas o personas para que emigren a un trabajo formal real, ¿cuáles serían algunas herramientas muy técnicas que podríamos empezar a aplicar? Sí, la Argentina tiene 4 millones de personas que están trabajando, que son gasistas, plomeros, carpinteros, pequeños emprendedores, y que no dan un salto básicamente porque no tienen acceso a crédito. Hay un primer problema claro que es crédito, es decir, es una señora que cose ropa en la casa, que cuando se le rompe la máquina la ata con alambre y hace las remeras que puede y no puede dar escala. O un carpintero que no accede a una sierra circular, entonces no hace muebles a medida. Yo creo que hay 3 medidas claves ahí, ¿no? Hay una primera medida muy determinante que es masificar el crédito, y masificar el crédito a tasas bajas. Hoy esa persona está tomando crédito en crédito sí, efectivo ya, al 90% anual, y entonces vive para pagar el propio crédito. Masificar el crédito a tasas bajas es un primer elemento. Me parece que una política social en la Argentina es subsidio de tasas. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con que los emprendedores tienen mucha gente sabe producir y no sabe vender, tiene un problema de comercialización, le falta redes, le falta vínculos. Entonces ahí hay una tarea importante del Estado que es acompañar el proceso de mejorar la calidad, darle escala y volumen a la producción. Y tercero, me parece que es imprescindible en los próximos tiempos para que pase al trabajo formal, hacer una reforma tributaria que se reconozca este sector como un sector que está en otra situación distinta, que no tenga que blanquearse a alguien y empezar a pagar todo de golpe porque no tiene manera de absorber los costos, sino que sea un sistema paulatino. En Italia el modelo es durante 5 años una empresa familiar, una pequeña pyme, no paga nada, se va desarrollando, a partir del 5.º año se hace una evaluación y va entrando en un proceso. Ahí hay que darle aire, hay que partir de la base de que no es lo mismo una pyme consolidada, una gran empresa, que un emprendedor que la está llevando como puede. A estos hay que apoyarlo. Yo creo que con esas 3 medidas se estaría empezando a ayudar en un contexto de crecimiento económico a que la gente que produzca con más calidad, venda más, aumente el ingreso y beneficia y va a tomar a alguien de trabajo, va a generar trabajo además. Que ese dato de que hay 900.000 jóvenes que no estudian y no tienen trabajo, más allá que, bueno, es un riesgo no tenerlo ocupado a los chicos, ¿qué salida le podemos encontrar a esa gente? Son jóvenes que esencialmente no estudian ni trabajan, están en situación crítica, que no tienen problema de tarea, no es tiene que trabajar repositorio en un supermercado, lo hace bien, pero que le cuesta ir a trabajar todos los días 8 horas porque no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Yo creo que lo primero que hay que crear en Argentina es básicamente el derecho al primer empleo. Empresa que toma un joven tiene una deducción impositiva. Le tiene que convenir a una empresa tomar primer empleo joven, que va a ser una forma de generar incentivo, que las empresas cuando van a buscar trabajadores empiecen a ver jóvenes. Segundo, hay que crear una red de 20.000 tutores. Tutores, una maestra, un cura, un técnico de club de barrio. La función de tutor es acompañar. Cuando un chico hace 3 días no va a trabajar o no va a la escuela, decirle, ir a golpear la puerta, decirle ponte las pilas, rescatate, es ayudar a reconstruir el método. Y tercero, me parece que hay que hacer un cambio fuerte en la escuela secundaria. Yo creo que tenemos que ir al sistema dual, que es que en los 2 últimos años de la escuela secundaria un pibe, además de estar en la escuela, puede hacer pasativas, puede hacer prácticas rentadas, un par de horas o hasta 4 horas por día, que le dé un ingreso, que le mejore el ingreso a la familia y que le vaya generando cultura del trabajo. Nosotros, igual que con el tema de los emprendedores, tenemos que hacer un cambio importante. Los jóvenes solos no van a conseguir trabajo. Si no tenemos una red que los acompañe, si no hay incentivo para las empresas, si no hay un cambio en la escuela secundaria, no lo van a conseguir. Y es cierto que los jóvenes son el futuro si tienen presente, y para tener presente tienen que tener trabajo y educación. Vos hablabas de la pobreza estructural, que hay tercera generación ya. Con este crecimiento que supuestamente tuvimos en estos últimos 10 años, ¿cómo fue posible que llegamos a esta situación? Bueno, me parece que lo que ha sucedido en Argentina es que el crecimiento ha sido desparejo. Creció al 8% anual durante 10 años.
Claramente hay actividades productivas que han mejorado sustantivamente, en los últimos años se ha trabado, el único empleador ha sido el Estado, ha habido obra pública, pero no en la escala de lo que hace falta, es decir, ha habido 800.000 soluciones habitacionales en los últimos años, lo cual no es poco, pero faltan 2 millones de viviendas. Hay 900.000 jóvenes que no estuvieron trabajando y programas para 100.000. O hay 4 millones de personas que no acceden a crédito y crédito para 200.000. Yo creo que las acciones que se han encargado en los últimos años están fuera de escala. Hay programas estatales, siempre hay gente del Estado que hace las cosas bien, que aporta, pero están fuera, CEPIME por ejemplo, pero están fuera de la escala, ¿no? Para resolver el problema social en Argentina hay que entender que es un problema de escala significativa. En Londres, Inglaterra, tenemos 98% del sector formal y 2% del sector informal. Vos podés ir de a uno a ver qué problema tiene de una manera. En Argentina, si vas de a uno, no llegas más, hay que encarar otras políticas. Me parece que eso es lo que está faltando para adelante. Vos hablabas hoy del gasto, que hay 42.000 millones de pesos impuestos en el gasto, pero 38.000 entendí que era asignación familiar. O no, asignación directa de fondos. Exactamente. El gasto social en total son 43.000 millones de pesos. De esos 38.000 millones de pesos es transferencia de dinero. Asignación por hijo, pensiones, programas de transferencia de dinero. Eso, por un lado, marca una base de arranque, la gente arranca con un ingreso más arriba, promueve claramente la economía local, porque la mamá que cobra asignación familiar va al mercado cerca de la casa, y también genera un problema serio a la hora de entrar al mundo del trabajo. Todo junto a la vez, se da problema con el trabajo y más consumo. Hay que repensar en los próximos años, yo creo que hay que ir a un sistema de empalme, que una persona que tiene un plan social, si consigue trabajo, tiene el trabajo y cobra el 100% del plan social, a los 6 meses, si sigue con el trabajo, cobra el 80%, luego el 60%, va saliendo en un ciclo de 2 años. Vos hoy hablabas de la responsabilidad social de la empresa. Nosotros en Puerto Madryn tenemos una empresa grande como es Salvar, y hace acciones, pero hace acciones muy puntuales. ¿Cómo es no destinado en principio, te diría, como hablabas vos, agregar el tema de la cadena de valor? ¿Cómo no sé si del Estado, de qué organización se puede coordinar toda esa responsabilidad social de las empresas orientado a esto, a la generación de valor y la generación de empleo? Bueno, claramente la responsabilidad social empresaria tiene un primer eje que es incorporar a la cadena de valor, a la cadena de proveedores, sobre todo cuando se trata de empresas muy grandes, a la mayor cantidad de emprendedores y de pequeños productores posibles. Ese es el primer elemento de la responsabilidad social empresaria. El Estado sabe más de montar un comedor comunitario que una empresa, no tiene sentido que uno busque una empresa para un comedor comunitario, y sí para ampliar la cadena de producción, para ver matriz insumo-producto, para capacitar. En eso yo creo que hay que tener una política de ver cuál es la cadena de valor real, ver qué actividades es factible poder incorporar, empezar a capacitar por un lado. La empresa tiene un rol central que es generar sistemas para que los emprendedores accedan a máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital para poder hacerlo. Y también creo que tiene un compromiso importante la responsabilidad social empresaria con la educación, porque esto tiene que ir con capacitación laboral y con educación. Armando todo ese paquete, estaríamos en una mejor situación. En general, la responsabilidad social empresaria va para ese lado. Las empresas en general han ido mejorando y han ido tomando más programas de este tipo, más que de asistencia directa. Correcto, te agradezco tu tiempo y bueno, cuando estás invitado a Puerto Madryn, cuando quieras te vamos a ver. El programa nuestro es muy humilde, es una FM de gran llegada popular, pero siempre tratamos de ayudar a los emprendedores, por eso me pareció completísimo tu presentación, así que estás invitado a Puerto Madryn a ver las ballenas. Las compañías son buenas y todas las empresas son buenas, no importa si son pymes o grandes, todas generan empleo y todas generan producción. Bueno, pero por el nivel acá entiendo que estamos jugando en la NBA, pero bueno. Guillermo Rinaldi es de George Carlos y aparte es presidente del IAF. Nosotros recibimos a ustedes hace 3-4 años en el año 2009 en Puerto Madryn. En el Hotel Ryan. Ahí también participamos por suerte. En estos 3 o 4 años, de 2009 al 2013, ¿qué cambios puntuales ves vos en este tipo de encuentros de participación? A ver, yo creo que lo que ha cambiado es el interés, primero. O sea, desde aquella convención en el año 2009, o antes inclusive hasta acá, casi se ha duplicado la cantidad de participantes. Hemos duplicado entre ellos, no solo participantes de empresas, sino de bancos, de instituciones. Empezamos a notar que la afluencia, no solo de la gente, sino de los speakers, cada vez es mayor, porque encuentran en el instituto, lo que les decía antes, un marco donde se puede discutir pluralmente, federalmente y con criterio independiente. Y si esto no es muestra, imaginemos que el panel que arranca ahora, tenemos por Frente para la Victoria a Miguel Ángel Pichetto, a Gabriela Michetti por el PRO y a Alberto Fernández en representación del Frente Renovador de Massa. ¿Sí? Entonces, la verdad, y nos faltó Cobos que no podía por un problema de agenda y su campaña, pero la verdad, si esto no es pluralidad,
no la vamos a encontrar en ningún otro lado. Correcto, la congregación de las distintas visiones es total. Una consultita, vos hablabas de la inversión que está haciendo George Carlos a futuro. Sí. Nosotros, de alguna manera, a los emprendedores siempre le decimos que la tasa actual del 15, de esa tasa subsidiada es muy buena. Pero chocan los emprendedores con el tema de la garantía. Porque las sociedades de garantía recíproca piden la misma garantía que pide un banco. Sí. Entonces es plata para el que tiene plata, que me parece fenómeno que empresas como George Carlos sea una empresa que se capitalice y todo eso. Pero le está faltando, desde nuestro punto de vista, ese enfoque de hacer un poco, no es más federal, sino más de tipo de social económico, para que el que tiene el proyecto, que pueda pagar esa tasa, pueda obtener realmente el crédito y no tener que salir a tener el mismo capital para pedir otro capital más. Yo creo que es fundamental, lo que no podemos perder de vista es que las compañías que vos te referís, que generalmente son compañías pequeñas, no todas las 5319 y 5380 salió con garantías. Pero no hablemos de compañías grandes. El tema está en que los bancos, porque en definitiva el responsable de otorgar la línea es el banco. Correcto. ¿Sí? Entonces el banco tiene que tener claro, uno pide plata para hacer un proyecto, pero para devolverla. Sí, correcto. Y esto tiene que ser sine qua non. Esas tasas son pagables algunos. Totalmente. Entonces el banco ya considera que ha dado una tasa de interés muy buena, pero que tiene que ser repagada en el tiempo. Y lo que busca son garantías para asegurarse ese pago. Ahora bien, si uno presenta un proyecto que sea sustentable en el tiempo y que se pueda ver el repago, y acá hay un punto, está en la seriedad del empresariado argentino. Porque ¿por qué nacen las garantías en las 5319 y 5380? Y como en todas las líneas, porque a veces hemos tenido empresarios pícaros, ¿sí?, que han solicitado el dinero y después plantean su imposibilidad de pago. Y en realidad, no olvidemos que la banca presta dinero que no es de ellos, es de sus inversores, ¿sí? Ellos administran el dinero. Entonces, me parece que lo primero que tiene que hacer cualquier empresa, cualquiera sea su tamaño, es demostrar sí que tiene un proyecto sustentable en el tiempo, que presente un proyecto de inversión, que hay estudios especializados para eso, ¿sí? Y entonces es posible a partir de esto poder presentarle a un banco, ¿sí?, algo serio para poder tomar este capital. Y hay herramientas de garantización que los bancos la tienen habilitadas porque Georgalos la ha tomado, y yo sé que la han tomado muchas pymes en la Argentina, que es el leasing, ¿sí? Si yo lo que quiero es comprar maquinaria, si lo que quiero es comprar rodados para mi economía de mi empresa, tengo una herramienta que es el leasing y que hay muchos bancos que la tienen y de alguna manera garantiza con su propio capital, con la propia deuda. Esa es una excelente, digamos, alternativa y sí, se ha pensado. Lo que es bueno, o por ahí a través del IAEF o alguna cosa, que gente con grandes conocimientos puedan, no sé si el término de difundirlo, porque le llegue, disculpen la visión un poco de pyme, ¿no?, que le llegue un poco más a las pymes del interior. Entiendo que en Buenos Aires por ahí tienen esta nosotros para eso, Walter, lo que estamos haciendo justamente en este momento es, por eso el instituto se considera federal. Vos sabés que nosotros hoy estamos en Bariloche, pero la convención pasada fue en Calafate, la anterior estuvo en Iguazú, la anterior en Mendoza. Y no solamente esto, tenemos filiales que están en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, y estamos también con algunas microfiliales en otras partes del país. ¿Por qué? Porque llevamos estos eventos a todos lados, porque es la manera que el empresario local puede capacitarse a partir de estos eventos. No dejen de ir. Vayan, donde escuchen nuestros eventos, vayan, son siempre bien recibidos e invitados. Melcoñán, economista en el IAEF. Carlos, bueno, gracias por recibirnos acá en el programa de radio y aparte es un reconocido hincha Racing como uno, así que doblemente feliz por esto. Carlos, Patagonia, ubiquémonos en la Patagonia. Yo sé que por ahí hay información en Buenos Aires que no le llega, pero nosotros nos vemos con esta cuestión del federalismo, la distribución, lo que se cuestiona el presupuesto, vemos que no en los 10 años no rebalsó el vaso tanto hacia la Patagonia en cuestiones reales. Esa es nuestra impresión, y el apoyo a los emprendedores no se está haciendo tan explícito como debería hacerse, o lo que estaba escrito en los programas originales. ¿Es mal la impresión que estoy teniendo? No, el único tema, primero, muy buen día, buenas tardes a todos los oyentes. Creo que sí había gente de un territorio de la Argentina que conocía lo que venía, es el sur, porque de ahí son originarios los que gobiernan hace 10 años y faltan 12 años. Entonces, en todo este periodo
lució un antifederalismo explícito, que creo que todavía continúa, y que me da la impresión de que no es ninguna novedad. Ha ocurrido exactamente eso en términos de transferencia de dinero, y los 12 puntos de gasto presupuestario en términos de PBI que ha aumentado el gasto público en esta década ha ido a distintos rubros, menos infraestructura, menos emprendimiento. Así que creo que así ha sido, corroboro, y lamentablemente no creo que eso cambie en la transición que se iniciará en octubre de confirmarse en las urnas lo que ocurrió en las PASO. Así que me da la impresión de que es parte de la tarea o de la agenda pendiente que va a quedar para el que venga. Una pregunta personal, ¿cómo fue esa decisión de participar activamente en la política, pasándote en estos últimos años, alguien que te ha seguido desde el interior? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Si fue difícil? ¿Te acompañó la familia? Yo diría participar a través de la factibilidad del voto popular, porque desde el año 2002 uno porque tiene presencia en la opinión pública, porque toda mi vida ha sido la constitución de equipos, fundación y dedicado a la economía, y la gente te conoce a partir de ahí. Bueno, la gente de la política se va acercando a uno también en términos de conocer la opinión y demás, así que esto que parece nuevo lleva 10 años. Cierto es que en términos de incursión política por captar el voto popular con exposición es relativamente nuevo. Bueno, siempre te tiene que acompañar la familia. ¿Por qué es? Es por la vocación, por la gana de hacer algo y por lo que ha sido la historia de uno. Yo soy una persona criado en una familia muy humilde, muy decente, y de colegio primario, secundario y universidad pública, y me ha ido bien, y conozco lo que es el progreso y que se puede progresar trabajando. Entonces me molesta muy sobremanera cuando en este país se dice que el progreso no lo da el trabajo, o que hay que ser deshonrado para progresar, o que simplemente los que trascienden es porque vienen de familia adinerada o de colegios y universidades externas o privadas. Ese no ha sido mi caso, estoy orgulloso y quisiera, la vocación es plantear todo esto públicamente y mostrar que se puede. Hoy mostrabas en tu exposición que los números macro de la Argentina no están para nada bien, pero tenés siempre ese mensaje de visión positiva a futuro. ¿Qué mensaje le podemos decir a la gente que está arrancando con algo, que quiere construir algo para poder sobrevivir o dar el salto, como decía hoy Daniel Arroyo? Que sepa que viene una transición delicada, pero que se quede con este mensaje que destacás vos de la visión positiva a futuro. La visión positiva a futuro uno la trae de donde se crió. Entonces siempre uno se levanta con una visión optimista y positiva y después se va encontrando con las cosas de la vida en todo sentido, pero cuando a uno no le han regalado las cosas y le ha ido bien, entonces sostiene una visión positiva a ultranza. Y parte de defender lo que yo te comentaba antes en términos del éxito y el progreso trabajando honestamente tiene que ver con esa visión positiva y de futuro. En términos más de actualidad, yo diría en agosto hubo una elección, en octubre debiera ratificarse, la gente, como ha ocurrido otra vez en la Argentina, creo que le está poniendo un límite al ciclo, y me da la impresión que la demanda de la gente va a incluir más institucionalidad, más racionalidad, más trabajar por la gente, menos dejar atrás una década, dejarla atrás la otra década, y en ese sentido me da la impresión que sin que traigan la vaca atada, la aparición de nuevos candidatos debiera orientarse hacia ahí, creo que hacia ahí va, y me da la impresión de que podemos estar en la puerta la puerta son 2 años, de que empiece a capitalizarse de nuevo la Argentina y recupere el trigo, el maíz, el petróleo, el Banco Central, el gas,
que fue dejando las vacas, que fue dejando, y los emprendedores, te diría, que fue dejando en el camino a través de estos años. Lo bueno es que se está blanqueando y la gente se está dando cuenta solo, y que para eso no ha sido necesario una crisis. O sea, espero que no haga falta un 2001 o un 89 en términos de hiperinflación o corrida, y creo que la sabiduría de la gente votó a favor de otra cosa antes que llegue un choque de ese tipo, cosa que hoy destaqué. Perfecto. Una pregunta. Esto es ser tan soja dependiente. ¿Podemos llegar a algún día a tener un país multidependiente de varias procesos? Poder podemos, hay que está faltando. Y que haya gente que trabaje en ese sentido. O sea, acá cuando hubo una crisis con el campo, todas las medidas fueron pro soja. Se atacaba al yuyo en el discurso, pero después las medidas fueron todas pro soja. Entonces hay que darle libertad a este sector productivo que funciona extraordinariamente bien y muy eficiente, y simultáneamente con esa libertad se va a acomodar solo, porque si el privado ve que el maíz paga y que el trigo paga, y que la soja revienta el suelo, solito va a hacer eso. Estamos con Alberto Fernández. Termina la entrevista del IAF. Estuvo extraordinario este debate, no lo había escuchado nunca, Alberto. Bueno, gracias. Sí, bueno, creo que todos los debates siempre son buenos porque permiten confrontar posiciones, permiten acercar posiciones y permiten tomar distancias también. Yo no soy de los que creen la democracia consensual. Yo creo que la política supone intereses y contradicción de intereses, pero también creo que en la medida de que tengamos puntos de acuerdo, lo mejor es potenciar los acuerdos y no potenciar las diferencias. Creo que fue un debate interesante entre alguien que viene de un espacio más conservador, alguien que es muy oficialista y alguien que, como yo, ha dejado de ser oficialista y es muy crítico del gobierno, pero tampoco se siente parte de la oposición. Una pregunta, vengo de Chubut, de Puerto Madryn. ¿Cómo ves el resurgimiento de Mario Das Neves? Me parece que está bien, él fue un gran gobernador. Exacto. Él fue un gran gobernador, así que me parece que está bien. Le tocó un tiempo difícil en la política, decidió apostar en un tiempo difícil, pero él ha sido un gran gobernador. Lo razonable es que los chubutenses lo acompañen. Bien, y por último, estos 2 años son, en términos marítimos, son de temor, hay que capear la marea, el tsunami, o solamente es un tema que sube la marea? No, va a ser yo no sé mucho de temas de navegación, pero me parece que es un escenario con aguas movidas, simplemente, que hay que tener cuidado porque cuando las aguas se mueven mucho uno corre el riesgo de zozobrar, pero que si entre todos ayudamos para que el barco se conduzca más o menos bien, bueno, va a ser simplemente un susto y podremos revertirlo. Bueno, muchas gracias y te esperamos en Puerto Madryn en algún momento de alguna gira. Cuando me inviten siempre estoy dispuesto.